Qué bueno que permanecen con nosotros. Esto es El Salvador Today. Don Roberto, reiterarle el agradecimiento, y antes también quiero decirle a usted y a nuestros amigos internautas que los amigos de Noticias Menotti, de Interdiario, de El Salvador RX, del Calero de Metapan, de El Oriental, Diario de Occidente y Sagasti South Center están retuiteando esta entrevista a través de sus redes sociales. Para ellos, muchísimas gracias. Don Roberto, conocimos este lunes la encuesta de la UCA y ha sido bastante preocupante. Hay varias cosas ahí que preocupan, ¿no? Pero quisiera empezar un poco por la confianza en las instituciones, y dentro de eso, la confianza que ha despertado o que dice tener el Tribunal Supremo Electoral en esta encuesta. Es la tercera institución peor evaluada, y sale peor evaluada a las puertas de una elección fundamental para el futuro próximo de nuestro país. ¿A qué se debe esto primero, y cuál debe ser como salvadoreños nuestra principal preocupación cuando vemos estos datos? A ver, en primer lugar tenemos que ser buenos consumidores de encuestas. Eso es fundamental, porque hay muchas personas que se quedan con el titular o se quedan con una redacción de una pregunta y un gráfico de pastel. Eso no ayuda. Las encuestas son percepciones de la población que registran lo que piensa a quien se le hace la entrevista en el momento que está administrándose el instrumento. Entonces, yo cuando me dicen, mira, hay una encuesta, yo primero lo que veo es qué casa encuestadora lo hizo. Hay casas encuestadoras de casas encuestadoras. Digamos que las de las universidades más prestigiosas del país, pues tienen más credibilidad. Hay empresas que se dedican como giro especial o principal el hacer encuestas, y uno tiene que saber quién la ha hecho, quién la ha pagado también, por supuesto. Quien paga el mariachi es el que pide la canción. Pero vayamos aplicando este criterio rector de análisis de encuestas para llegar a la respuesta tuya, que es importante, pero uno no puede dejar. A mí me preguntan qué opina de la encuesta, yo le digo, mire, enséñeme la ficha técnica, enséñeme el cuestionario, enséñeme el tamaño de la muestra, enséñeme si la hizo por teléfono o la hizo por Facebook o la hizo casa por casa. Entonces, esta es una encuesta en primer lugar que se hizo en noviembre. Sí. Estamos hablando de una encuesta de finales de noviembre y estamos a mediados de enero. Eso, número uno. Número dos, ¿cuáles son aquellas preguntas que pudiéramos darle más validez? Para mí la pregunta más importante es, ¿cuál es el principal problema del país? Esa sí tiene validez, se puede darle seguimiento a las tendencias, pero vamos en específico a la pregunta concreta que tú haces, Luis. Pues sí, es evidente que hay un nivel de rechazo muy grande hacia los partidos políticos, hacia el Tribunal Supremo Electoral, hacia la política en general. Hay personas que han acuñado hoy el concepto de antipolítica, y todo esto tiene sus bemoles, porque nadie gana estando descalificando a los partidos, al tribunal, a la forma en que se elige a los gobernantes. Y es que, si a mí no me gusta el artículo 85 que define que la única manera de escoger a los representantes del pueblo en el gobierno es los partidos políticos, pues deberíamos de trabajar por reformar la Constitución. Pero como eso no es viable en el corto plazo, para 2018 y para 2019 tenemos que jugar con las reglas del juego que ya están establecidas. Nos gusta poco, mucho o nada la institucionalidad política del país, pues cada uno se queda con el pedazo que quiere. El problema radica también, y eso también me ayuda usted, por favor, a dilucidarlo. El problema radica en que si la gente no le tiene confianza al Tribunal Supremo Electoral, no va a ir a votar. Y si la gente no va a ir a votar, no hay participación. Y la base de la democracia, por lo menos la que tenemos aquí, la que queremos construir, es participación. Claro, y es gravísimo. Es que ahí, qué bueno, Luis, que haces esa pregunta. Si las personas no van a votar, y en general en El Salvador, históricamente, los porcentajes de votación en el padrón no son más del 50%. En algunas presidenciales fueron un poquito más del 50% del padrón el número de personas que fue a votar. Entonces, es de esperar que en esta elección el número de votantes sea bajo. Ya nos están indicando las encuestas de que hay un rechazo
a la participación electoral. Pero ¿qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de tener ese tipo de comportamiento? Las actitudes del tipo, yo no me meto en política porque a mí la política no me da de comer, yo si no trabajo no como, todos los políticos son iguales, a lo que llevan es al abstencionismo. Y el abstencionismo es dejar que otros decidan por uno. Yo creo que es fundamental que entendamos que no ayuda, no sirven dos cosas. Una, el ausentismo electoral. ¿Por qué? Porque entonces los que votan deciden por uno y los que van a votar es el voto duro, aquellos que de todas maneras votan porque están vinculados a una organización política, a un partido, y esos no hay vuelta de hoja, esos votan porque votan. En estos datos que hemos visto recientemente y también en los hechos también que se marcan recientemente entre ambos partidos, digamos el caso también del alcalde Bukele y eso, ¿cree usted, y si coincide tal vez con otros analistas que ha habido aquí, que aquí en el país nos han dicho, que se está rompiendo ya el bipartidismo, que podemos llegar al punto en que ya no sean preponderantes solo Arena y el FMLN? Yo creo que en el largo plazo es una tendencia que se va construyendo, pero no podemos afirmar, bueno, en realidad en sentido estricto no hay un bipartidismo riguroso si lo analizamos como categoría. Aquí hay dos partidos principales y partidos bisagras, que son bonsai si se quiere, pero ahí está el Partido Concertación Nacional, ahí está Gana, ahí está un llanero solitario que se llama Rodolfo Parker, que tiene un diputado en el grupo parlamentario. Entonces, es un bipartidismo dominante en un sistema de partidos políticos que tiene más personas adscritas a los partidos. Eso es número uno. Ese bipartidismo no se va a romper en la próxima elección, ni de diputados, ni de alcaldes, ni presidenciales. Construir una maquinaria electoral capaz de convertirse en tercera fuerza y romper el bipartidismo no es comida de hocicones, no es comida de facebookeros, no se construye en el inmediato plazo. Es decir, construir verdaderos aparatos de partido que motiven la votación, que defiendan el voto, que tengan los recursos, supone una cantidad de tiempo importante. ¿Creería usted que nuestro sistema entonces está diseñado un poco para mantener ese esquema de dos partidos preponderantes? Porque en la ley incluso, aunque se han ido remodelando o reformando en los años recientes, en la ley hay prohibiciones para que los partidos que no crecen, que no logran importantes cuotas de poder en las elecciones, vayan desapareciendo. Yo estoy convencido que 26 años después de la firma de los acuerdos de paz, urge para el país una reforma constitucional en varios de los articulados de la Carta Magna. Hay que reformar ciertamente el artículo 85, el que hace referencia al tema de los partidos políticos. Hay que crear en la reforma la posibilidad de que movimientos políticos puedan participar en igualdad de condiciones que los partidos, como se hace en una gran cantidad de países de América Latina. Eso número uno. Hay que reformar toda la parte del articulado referente a la Corte de Cuentas. Pero hablando otra vez del bipartidismo, no es viable. Cuando uno está con años de participación política electoral, se da cuenta que no es cierto de que la noche a la mañana uno va a crear una maquinaria electoral capaz de romper esta circunstancia. Otra cosa que sea deseable o no, si tú me preguntas, ¿usted desea que el bipartidismo pueda desaparecer y darle posibilidad a perfeccionar la democracia? Por ejemplo, ni siquiera los diputados no partidarios pueden participar. La forma en que está diseñada la participación de personas que quieren correr como candidatos no partidarios es para que no queden, así de concreto. Entonces yo diría, es una cuestión deseable que se rompa el bipartidismo, pero no es realista, no corresponde con las características del país en este momento. Le voy a pedir, don Roberto, que nos acompañe a una breve pausa comercial. A ustedes también, amigos y amigas internautas, les recuerdo que los amigos de Noticias Menotti, de Interdiario, de El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente y Sagastizado Center están retransmitiendo esta entrevista en sus redes sociales. Para ellos, muchas gracias y enseguida volvemos.
apagado. Qué bueno que permanecen con nosotros, son las 9 de la mañana con 31 minutos, estamos llegando totalmente en vivo hasta donde ustedes se encuentren. Continuamos conversando con don Roberto Cañas y quiero trasladarle una de las preguntas que nos está llegando a través de nuestro WhatsApp. Nos preguntan si cree usted que a partir de lo que dice la encuesta de la UCA, que le da, digamos, un 60% de apoyo al actual alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, ¿cree que eso se puede convertir en votos? No, es muy difícil. Ni los likes en Facebook, ni una encuesta, que lo que puede denotar una encuesta es el nivel de popularidad que tiene un personaje. Ciertamente muchas encuestas le dan un alto nivel de popularidad a este caballero. De ahí convertir eso en una posibilidad concreta, realista, de llegar a ganar una elección, hay una distancia muy grande, y voy a razonarlo eso de la siguiente manera. ¿Cuáles serían esos obstáculos? Sí, por favor. Bueno, el obstáculo es tener partido, pues, construir una maquinaria electoral capaz de motivar la votación, tener un ejército de activistas que estén en los barrios con asentamiento territorial y tener un ejército de defensa del voto. Es que si de mano en mano se perdió un piano, de mano en mano en la defensa del voto se anulan y se hacen perder una enorme cantidad de votos. Partido, candidato, puede hacer una campaña maravillosa, soñada, y pierde la elección en el momento del conteo. Esa es la de verdad, porque ahí es donde se puede, si no tiene experiencia un partido y no tiene un candidato, un ejército, así le llaman en ciertos partidos, sí, ejército de defensa del voto, pierde la elección. Bueno, esa es una cosa, la maquinaria electoral. Número dos, el otro obstáculo es el dinero. Yo no sé si este señor está dispuesto a invertir su fortuna, que lo dudo, viniendo de una familia del origen racial de la que él viene, vaya a poner en la mesa todo su capital económico en función de ganar una elección. Lo dudo. Estas son empresas grandes. Entiendo yo que la última elección presidencial fueron 30 millones de dólares para financiar la campaña. La deuda política, ¿cuánto asciende? O sea, no es así nomás de que, yo quiero ser candidato, soy muy popular en las encuestas y ya gané. Van dos. Se necesita maquinaria electoral. Número dos, un financiamiento importante de millones de dólares. Tres, se necesita poder tener un tren publicitario que está correlacionado con el dinero, que permita generar spots de televisión, cuñas radiales y trabajar lo que me parece que es perturbador, pero se utiliza mucho, todo el clientelismo político que genera regalar láminas, cántaros y todo ese tipo de promocionales que desvirtúan el verdadero valor de una elección. Entonces, se necesita dinero, candidato capaz. Yo quiero ver a este caballero Bukele en un debate entre candidatos, si llega a ser candidato, solo, sin sus asesores, sin papeles, para poder aquilatar el nivel de coherencia
el nivel de articulación que tiene su discurso, las respuestas que tiene en términos de propuesta a los problemas del país. Entonces, para mí, Bukele es un enorme signo de interrogación en su capacidad de ser un político capaz de ganar una elección. Además, él no puede acumular, no puede tener créditos de una experiencia larga como político. Pues estuvo en Nuevo Cuscatlán un periodo, ha estado otro periodo que va a terminar ya el 1 de mayo. Pero eso no sería tal vez un punto a favor. Con el tema del dinero hemos visto que ha estado haciendo viajes a Estados Unidos y sabemos que no es simplemente a saludar, ¿verdad? Entonces, y precisamente como usted lo decía, la tendencia que mencionábamos en el bloque anterior de la antipolítica, pareciera ser parte de lo que él está tratando de capitalizar para poder luego precisamente entrar con más fuerza a este juego político. Claro, es parte de su estrategia. Es un tipo que maneja bien la controversia, lo que genera debate, que inmediatamente lo pone en los medios. ¿Cuánto tenemos ya de estar hablando de este sujeto? Es decir, porque ese es el juego, generar un nivel de controversia, buscar debate para que si está bajo en las encuestas empiecen a hablar de él. Y en política de lo que se trata es que hablen de uno, en bien o en mal, pero que hablen. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos de estar hablando de este sujeto? Me parece a mí que es un tipo que no tiene experiencia política, no puede acreditar conocimientos, es muy como vendedor de humo, muy pocas tablas en política para poder afirmar que uno pueda sentir confianza. Es como que a mí me digan, y es un problema muy concreto, yo me voy para Los Ángeles y estoy esperando en la sala, en el aeropuerto, a que sube el avión, y generalmente los primeros que suben son los pilotos. Yo veo un tipo que tiene 400, 500 horas de vuelo y va a volar en un jet 747, me siento cómodo, con confianza, porque es un tipo que peina canas, que ha volado aviones por horas, y después sube un muchacho que acaba de sacar su licencia de piloto. ¿Yo con quién me subiría al avión? Pues yo me sentiría con confianza con un piloto experimentado, que ha conocido cómo enfrentar las turbulencias del cielo. Pues también me sentiría cómodo con un político que tenga el kilometraje, el pedigrí para poder lidiar con los problemas del país. Esto no quiere decir que descalifica a los jóvenes, pero es que ser joven o viejo no es criterio. Se necesita competencias que los da el conocimiento y la experiencia. Quiero hacer mención, antes de continuemos, de que los amigos de Noticias Menotti, de Interdiario, de El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente y también Sagastizado Center están retransmitiendo esta entrevista en sus redes sociales. Y es precisamente a través de Facebook que nos ha llegado la pregunta. ¿Qué tan serio considera, don Roberto, dice, el esfuerzo que ha anunciado también el diputado Johnny Wright para la presidencia del próximo, dentro de 5 años? Ese me parece más responsable. Porque el principio es, Luis, es como que tú me dijeses, tengo una semilla de mango, la voy a sembrar hoy en la noche y mañana quiero una cosecha de 500 mangos de mi árbol. No sucede así ni en biología ni en nada. Es decir, yo quiero montar una empresa periodística que tenga un impacto, audiencia, que sea muy vista, pues tengo que pagar el precio del tiempo que necesita la maduración de algo. O sea, solo que yo venda armas o drogas podría hacerme millonario de la noche a la mañana, pero podría estar preso también de la noche a la mañana. Entonces me parece que Johnny Wright está haciendo un esfuerzo más sensato. ¿En qué veo yo la cordura de este sujeto al que he saludado un par de veces? Me parece que es un joven de una familia acaudalada del país. Su familia, Juan Wright, por ejemplo, fueron dueños de una gran hacienda cafetalera en el oriente de El Salvador. Y me parece respetable que él diga, miren, ¿saben qué? Yo no voy a correr como candidato a presidente en esta elección de 2019, sino que me voy a esperar 5 años. Eso me parece razonable, porque es un tiempo pequeño, pero suficiente para construir aparato electoral, maquinaria capaz de ganar elecciones. Usted hablaba, don Roberto, precisamente de la experiencia, ¿no? Del conocimiento, de las competencias, le dijo, y me parece que esa palabra es bien importante también. Ahora, quisiera pedirle su evaluación de los precandidatos que mantiene todavía el Partido Arena, que han sido 3, ¿no? El señor Gustavo López Davison, don Javier Simán y don Carlos Calleja.
Hemos visto, pues, evidentemente, cómo el señor Calleja ha tenido una campaña mucho más fuerte, mucho más larga, de mucha más presencia mediática, por lo menos, aunque también sí, territorialmente también ha hecho, digamos, muchísima más presencia. ¿Quién para usted cree que estos señores tiene la capacidad para gobernar? Y si tal vez, como existe, no muchos tenemos ya la percepción de que ya hay, digamos, un ungido, que ya sabemos quién va a salir ganador al final de este proceso. Yo creo que hay que ponerle un poco de contexto a esta estrategia electoral que Arena ha lanzado. En primer lugar, ha buscado outsiders. Son gente que no ha estado en política en su vida y que de repente aparecen. Eso es expresión de lo que la encuesta está diciendo. Si la encuesta está diciendo que hay un rechazo a la política tradicional, a los partidos, hombre, una manera de vacunarse ante el rechazo a los políticos tradicionales es buscar gente de fuera. Y estos son gente de fuera, además de un club de millonarios. Salvo Lito Montalvo no era millonario, pero Aguad, el señor Simán, este tipo Calleja, son gentes acaudaladas. Entonces, son de fuera y son millonarios. Eso, para cierto tipo de gente hay una percepción de que no necesitan robar porque son millonarios, pero eso es número uno. Después voy a contestar específicamente quién creo yo que puede ser el candidato de Arena, pero es que yo no puedo si no le pongo contexto. Segundo, se han lanzado una campaña adelantada que tiene más de un año. Han visitado el norte, el sur, el oriente, el poniente del país, marcando territorio. Nunca se había visto que yo tenga memoria de una estrategia de este tipo. Cuando el FMLN levante la vista y diga, yo tengo un candidato, estos ya vienen de regreso. Número 3, lo manejan como una decisión interna de Arena cuando se sabe, El Salvador es muy pequeño, todos se conocen, que son los financistas de Arena los que determinan con su capacidad económica quién puede ser. Todo parece indicar, para contestar en concreto la pregunta, que es el señor Calleja el que tiene más posibilidades. Además, él tiene un nivel de pautación en los periódicos matutinos bárbaro. Entonces, es normal que con ese nivel de anuncio que él tiene y paga en los periódicos, aparezca todos los días. Es que es lo mínimo que uno podría pensar. Ahora bien, vamos a ver esa división entre los financistas de Arena, cómo se termina. Llama la atención que el primero en saber de que no tiene posibilidades, que los dados están tirados, que las cartas están marcadas, es Javier Simán. Pero hay algo que llama la atención, no tira la toalla. Si no tira la toalla es que se está ateniendo a algo, porque es insensato pensar de que siga sabiendo que va a perder. Yo no le veo esa pinta de alguien, me lo imagino como un guerrero persistente que esté insistiendo por algo. Entonces, si me preguntas, lo que parecería ser, dadas las circunstancias hoy, es que Calleja es el candidato que tiene más posibilidades. Pero me hace dudar el hecho de que no tire la toalla Simán. Por algo, a algo se debe estar ateniendo, porque un pelo de tonto no tiene, aunque tenga muy poco pelo. Vamos a quedarnos en ese comentario, don Roberto. Tenemos que ir a una nueva pausa comercial. Amigos y amigas internautas, los invito a que nos acompañen. Enseguida volvemos. Esto es El Salvador Today.
Este espacio es presentado gracias al gentil patrocinio de... Los mejores productos de concreto los encuentra en Megablock. Calidad al precio justo. Llámanos al 2523-2300. Continuamos en El Salvador Today. Quiero recordarles que pueden enviarnos sus preguntas y comentarios a través del WhatsApp y también recordarles que los amigos de Noticias Menoti, de Interdiario, de El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente y también Sagastizado Center están retransmitiendo esta entrevista. Otro medio para contactarnos es el Twitter. Nos encuentra como @CroniusB o en el caso de mi cuenta personal como @LuisAlvarado. Don Roberto, su Twitter es @RobertoCanas1. También para preguntas y comentarios. Sí, por Don favor. Roberto, ¿cómo podemos interpretar o qué debemos pensar cuando viene el gobierno y la embajada lanza un comunicado que dice se cancela el TPS, pero el gobierno lanza uno que dice nos prorrogan el TPS? Es digamos, una especie de tratar de salvar la imagen, de un poco de lavarse la cara, o qué es eso? O sea, porque en realidad pareciera que ante una situación tan aplastante simplemente están negándolo todo, ¿no? Sí, hay que, obviamente, uno no puede entender la realidad si no la contextualiza. ¿Cuál es el contexto en el que se da esto? Es electoral. Entonces, Arena, por supuesto, va a buscar los resultados de la cancelación del TPS como una cosa caída del cielo que le va a permitir que haga un pago de costo político elevado el partido oficial en el gobierno. Entonces el partido de gobierno hace un manejo muy poco feliz, para mi gusto, de estar haciendo la consideración de que no es suspensión definitiva del programa migratorio norteamericano, sino que el TPS, como son las siglas en inglés, es una prórroga. ¿A qué le está apostando? Habrá un sector de la población poco informado que no ve Cronio, que no lee los periódicos y que hoy en algún lugar que es una prórroga, pues se queda con ese cuento. Pero las personas informadas, el voto inteligente, la gente racional, entiende de que es una cuestión como para dar la idea de que trabajaron duro y que como ese esfuerzo que hicieron produjo un resultado y el resultado es vendido como una prórroga. No hay tal prórroga. El programa ha sido cancelado definitivamente. Es parte de una política de la administración Trump anunciada desde la campaña electoral que tiene un tono muy desagradable, pero es la política del presidente actual de los Estados Unidos y como tal puede ejecutivamente hacer lo que le dé la gana, porque fue en otras administraciones con medidas ejecutivas, porque esto no es congresional, que decide un presidente, por ejemplo, la medida de acoger niños sin acompañamiento de sus padres, correcto, que es el famoso CAM. Eso es una medida puramente ejecutiva de un presidente. El DACA para los Dreamers, igual. Entonces llega otro presidente y puede despachar igual, así como un presidente aprobó esas medidas, otro presidente las puede quitar. Así que no hay vuelta de hoja, no hay dónde perderse, es una suspensión definitiva, no les gusta de esa manera, es cancelación, pues, que está terminado. Venir a decir que es prórroga es poco feliz, es muy difícil de creer, pero es un malo intento, digamos, de tratar de vender la idea de que no ha sido tan malo, pues, porque trabajamos y conseguimos que hasta 18 meses. ¿Ve usted que se vaya a aprovechar esto también de parte de la oposición como para criticar al gobierno? Es decir, que ya ha habido analistas pues que han dicho no, el gobierno no hizo lo suficiente, se atuvieron a que se prorrogara y se prorrogara un programa que sabíamos que era temporal. Pero bueno, también hemos visto, y también a eso quería pedir una reacción, ayer el Washington Post estaba publicando que el presidente Trump se había referido a países como El Salvador, Haití y otros como agujeros de mierda, shitholes en inglés. Eso también, digamos, nos indica, creo yo, y usted me corrige si me equivoco, que es parte de esa política que usted mencionaba, que básicamente no había mucho que poder hacer al respecto, pero sí había la posibilidad de trabajar desde antes para dejar de depender de un programa temporal. Bueno, hay varias aristas de esto. Lo del presidente norteamericano es totalmente inaceptable por dignidad nacional, por aspecto de principio de autoestima, el rechazar ese tipo de
calificativos para los países del mundo. Cualquier país, por pequeño o grande que sea, se merece respeto. Entonces, muy desagradable, inaceptable ese tipo de calificativos de este señor. Número 2, por supuesto que Arena va a buscar todo lo que pueda sacarle de raja política al hecho de que se suspendió o canceló definitivamente el TPS. Va a buscar culpable y va a decir, es el FMLN el culpable. Ellos votaron en la ONU y en la OEA a favor de decisiones que iban en contra del interés norteamericano, pero yo me pregunto, Honduras, no hay en Centroamérica un país más cercano a la política norteamericana que Honduras. Tienen bases militares desde los 70s, no se puede comparar pues el carácter cercano a la política de Washington que tiene Juan Orlando Hernández, y sin embargo lo anularon, lo cancelaron definitivamente también. Entonces no es criterio de venir a decir, yo me porto bien con la administración norteamericana, caso Honduras, a mí me van a premiar. Yo me porté mal, me van a castigar y me lo van a cancelar. No es así la realidad. Por supuesto que se quiere vender que el culpable, además que no sirve de nada buscar culpables, es el partido de gobierno. Y además se venden otras ideas que son cuentos chinos, fantasías, que mañana van a tener en el aeropuerto de El Salvador 190,000 personas. Cuando uno conoce el diseño de la política migratoria de Estados Unidos, la cuestión funciona más o menos así. Se termina el periodo que le han dado de gracia a los que están acogidos, son 190,000. Empiezan entonces la comunidad de agencias de migración de Estados Unidos a capturar a aquellos que en alguna redada o en algún momento estén en una situación irregular, o sea, ya pierden el TPS, están indocumentados como la gran mayoría de los salvadoreños. Ojo, son 190,000 los del TPS y hay casi 3 millones de salvadoreños en Estados Unidos. La gran mayoría de salvadoreños en la Unión Americana están indocumentados, hay otros que tienen residencia y hay otros que son ciudadanos americanos. Pero este es un, digamos, segmento pequeño en comparación a la cantidad más absoluta de salvadoreños en Estados Unidos. Entonces, muy rápidamente, ¿cómo sucede la cuestión? Termina el periodo de extensión para que arreglen su situación y te capturan. Vas donde un juez migratorio. El juez determina, apegado a derecho, si procede o no la deportación. Dice el juez y sentencia, merece ser deportado. Pasa a un centro de detención y ahí espera la lista de asientos en el avión en el que va a venir aquí. Entonces no es posible, a menos que tenga un tren de, 10, 15, 20 aviones diarios llenos, y así, si hacemos la aritmética de 190,000. Actualmente vienen como 2 por semana, 3, cuando es bastante. Fuera de la realidad, pues, y aquellas cosas que dicen, no está preparado el país para recibir a 190,000 salvadoreños. No está preparado ni van a venir. Número 1, porque más de la mitad tienen hijos que tienen más de 21 años y son ciudadanos de Estados Unidos y pueden pedir a sus padres que se acogieron al TPS para que puedan ser residentes. Y número 2, los que no tienen familiares que sean ciudadanos norteamericanos se van a esparcir por toda la Unión Americana como lo habían hecho antes del TPS. Eso es mentira. Claro, si alguien lo encuentran manejando sin licencia y se dan cuenta que no tiene papeles, seguramente va a ir donde un juez. Eso no tiene vuelta de hoja. También, y un poco para ir cerrando, porque se nos ha acabado el tiempo, don Roberto, y es que también pareciera que hay un elemento cultural, ¿no? Porque como usted lo dice, muchos de ellos tienen hijos, que ya algunos son mayores de edad. Existen la mayoría de leyes, y también dependiendo por estado, permiten buscar una residencia luego de 3 años trabajando legalmente, luego de 5 años trabajando legalmente puede hacerse ya ciudadano. Pero, sin embargo, vemos que esa masa de gente amparada al TPS se ha mantenido, como que no le han dado tal vez mucha importancia al hecho de buscar una alternativa. Sí, además, ahí están castigando a los que se portan bien, porque esos 190,000 que tienen 17 años, por lo menos, de ser acogidos a este programa migratorio, pues son los que son empresarios, son los que tienen hijos estudiando en las universidades de Estados Unidos, son los que pagan impuestos, tienen una residencia que conoce las autoridades de Estados Unidos. Los que deportan bien hoy han sido castigados. Qué paradoja en términos migratorios, porque esa gente es contribuyente
del erario de los Estados Unidos, tienen empresas, dan empleos, han comprado casas, pagan impuestos. Así que, en fin, es la política de Estados Unidos. Recientemente, bueno, ayer en la noche, el canciller de la República estaba hablando de que ya había un acuerdo. Y eso es, digamos, también hay que ponerlo en contexto, como usted bien dice, ¿no? Las cosas. Estaban hablando de que ya había un acuerdo entre republicanos y demócratas para una solución al DACA, ¿no? Pero eso, digamos, se puede entender como que se da dentro de una comisión, ¿no? Todavía tienen que buscar apoyo dentro del Congreso. ¿Podemos tener esperanzas en algo así? Es que yo creo que las personas hablan a veces por quizás tranquilizar a ciertos sectores, pero cuando uno conoce cómo se están lidiando en términos congresionales estas decisiones, se da cuenta que esto corresponde a la política doméstica de los Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con eso? Que si conviene los intereses de los demócratas hacer ver mal a los republicanos porque no apoyan cierta medida internacional, entonces la van a usar. Pero si en política doméstica de los Estados Unidos a nivel congresional no importa, pueden pasar meses o años en que DACA no es tema congresional. Entonces, si hay elecciones enfrente en los Estados Unidos y eso los demócratas ven que puede ayudar a minimizar la simpatía por los republicanos, lo van a usar. Si no hay mucho interés doméstico de la política interna en el Congreso, no sacan nada, no es prioridad en la política del Congreso de los Estados Unidos, ni los Dreamers, ni los niños acompañados, sin acompañamiento de sus padres en DACA, en el CAM, ni el TPS. Eso no es prioridad en la estrategia del Congreso de los Estados Unidos. Si eso le sirve para hacer ver mal al presidente y a los republicanos, sin duda que lo van a ocupar. Eso me queda tan claro como que hoy es viernes. Roberto, también tenemos que vernos un poco hacia adentro, ¿no? Cuando la gente dice que el país no está preparado, yo creo que en efecto eso es evidente, no está preparado, por mucho que vengan de a poquito o aunque vinieran todos de un solo, pero no se trata, digamos, tampoco de imagino que usted conoció la propuesta de crear un fondo de $1,500 para cada uno de los del TPS que regrese al país. O sea, ¿a qué le suena eso en primer lugar? No es serio, pues, cuando uno conoce los problemas estructurales del país. O sea, el aparato productivo del país, su demanda no es capaz de absorber toda la oferta de mano de obra que todos los años llega a tocar las puertas de las empresas para buscar un empleo. No hay capacidad del aparato productivo salvadoreño de absorber toda la oferta de trabajo. Eso es un problema estructural de sistema. Habría que desarrollar más la agricultura, más la industria, de tal manera que se abran más puestos de trabajo y entonces aquellas personas internamente o que vengan de fuera puedan encontrar un lugar para trabajar. Entonces, si yo le doy $1,500, yo puedo gastármelos en una noche loca al día siguiente. Eso no sirve en términos de ayudar a resolver un problema estructural que es la incapacidad del aparato productivo del país de tener una demanda que pueda absorber a toda la mano de obra que año con año, aquí hay 600,000 personas, por decir un número, que están ofertando su fuerza de trabajo y que por supuesto no encuentran empleo. ¿Cree que el país está haciendo algo para evitar también el flujo de gente que se sigue yendo a pesar de toda esta situación? Ahí es que unos dicen que 200 personas todos los días, otros dicen que 500, otros dicen que 700, hay varios números en relación al número de personas que se va todos los días y se van a seguir yendo, porque este país es un país expulsor de su población. La gente legítimamente, además, no es delito. La migración no es delito y se va porque anda buscando lo que aquí no encuentra, mejores oportunidades de empleo, posibilidades de desarrollo para sus hijos. Históricamente en el desarrollo de la humanidad la gente ha emigrado. Los Bukele, los Simán, los Poma, los Calleja no son familias de origen salvadoreño. Vinieron aquí en condiciones precarias, si uno ve la historia familiar de esos grupos, y se han hecho millonarios, se han enriquecido, y enhorabuena, han hecho fortuna gracias a esta tierra coscatleca, y ojalá que hayan oportunidades para todos, y aquí el problema no es que hayan ricos, sino que hay muy pocos, pero enhorabuena que a estas familias les fue bien, y son millonarios, pero uno sabe que un apellido como Calleja es español, y un apellido Poma igual, y un apellido es palestino como Simán o como Bukele. No me van a decir pues que es Cañas o López.
Alvarado. O Alvarado. Don Roberto, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dado y gracias por sus opiniones que nos ayudan a entender todo lo que estamos viviendo aquí en el país. Amigos y amigas internautas, también agradecerles a ustedes por el tiempo que nos han permitido llegar hasta donde sea que se encuentren a través de sus diferentes dispositivos. Volvemos el día lunes con otra entrevista de estos temas que deben ser de interés para todos. Recuerden que el precio de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Será hasta la próxima. Gracias.